desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como cada 2 semanas a esta crónica que desde Argentina y la redacción de Nueva Sion nos sirve Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo están? Muy bien, y dispuestos a escuchar lo que nos vas a contar, que es, más allá de las últimas veces habíamos hablado de eventos culturales, no es exactamente un evento cultural, es un evento de un encuentro muy particular, ¿no? Exactamente. Tuve la oportunidad de presenciar un evento, digamos, una actividad, un encuentro de esos que no se dan todos los días, o más bien se dan muy pocas veces en la vida en general, ¿no? De una persona, y más en las personas que estamos particularmente preocupadas o que hemos trabajado en torno a las cuestiones vinculadas al Holocausto o a la Shoah. Esto es, digamos, doblemente valioso. Y el encuentro del cual voy a referir es uno que se produjo hace un par de semanas acá en Buenos Aires, organizado por el Centro Ana Frank, Argentina, ¿no? Vino Jacqueline Hies. ¿Quién es Jacqueline Hies? Es nieta de un genocida nazi. Es una nieta que se ha dedicado, al igual que su padre, a investigar y trabajar en torno a la vida de su abuelo, digamos, y las masacres y el genocidio y las matanzas que produjo su abuelo, y ver de alguna manera de reparar, entre comillas, si eso pudiera ser posible, pero bueno, trabajar en torno a esa memoria, ¿no? Desde un lugar diferente. Y en Argentina estuvo y tuvo un encuentro muy especial con Sara Rus. Sara Rus es sobreviviente de la Shoah y además es madre de Plaza de Mayo, digamos que tuvo entonces, digamos, la doble tragedia de perder a su familia y sobrevivir en la Shoah, y a su vez perder a su hijo, ¿no? Pero el encuentro no solamente ocurrió entre ellas dos, sino que además incorporó a la nieta de Sara Rus, que es Paula Steinskopf, y entonces es como un interesante cruce entre generaciones el que se produjo, ¿no? Sobre todo porque, se generó un clima muy especial, ¿no? De silencio, de asombro, ¿no? Una atmósfera de solemnidad, ¿no? Y además como una cierta comprensión hacia alguien que, como Jacqueline, ¿no? Se hace cargo de su pasado con culpa, también con miedo, ¿no? Lógico miedo por el lugar que ocupó su familia o su abuelo, y cómo puede ser ella recibida por los sobrevivientes de la Shoah o los familiares, aún a pesar de, no tener nada que ver, no tener la culpa, y ni siquiera haber nacido, obviamente, en la época en la cual esto había sucedido. Bueno, y este encuentro fue interesante porque, empezó primero hablando Jacqueline, ¿no? Y contó de su abuelo, que su abuelo, Robert Yates, formó parte de la SS y también luego del servicio de seguridad, ¿no? A cargo de Reinhard Heydrich. Y su propio abuelo fue en Checoslovaquia encargado de una masacre en particular, donde, se llama a todas las personas, nos llama a todas las personas a reflexionar sobre, qué pasa con nuestra historia, ¿no? Ella cuenta que el terror, digamos, contra los judíos y los checos, fue particularmente fuerte en Checoslovaquia, y que la masacre más conocida, que en este caso la que voy a referir, fue la del pueblo de Lidice, ¿no? Que fue completamente destruido cuando los alemanes asumieron que los colaboradores de los asesinos de Heydrich estaban escondidos allí, ¿no? Entonces todos los residentes varones mayores de 16 años fueron fusilados y las mujeres fueron deportadas al campo de concentración de Ravensbrück. Por otra parte, los niños fueron separados de sus padres
y en la mayoría de los casos fueron asesinados, ¿no? Este, solo algunos fueron entregados a familias alemanas para ser, entre comillas, reeducados. Todas estas atrocidades, contó Jacqueline, estaban bajo la responsabilidad de mi abuelo. Fíjense qué fuerte, ¿no? No solo las autorizó y ordenó, sino que también las concibió. Miles de personas fueron condenadas a muerte, deportadas a campos de concentración, torturadas y asesinadas por sus acciones realizadas en Praga. Qué fuerte, ¿no? Para una nieta tener que hablar de esto, ¿no? La historia continúa, según cuenta Jacqueline, que al final su abuelo pudo escapar, ¿no? Y al final de la guerra, y evitó la condena de sus crímenes. A diferencia de su superior, Hermann Frank, que fue colgado en Praga, ¿no? Bueno, el padre de Jacqueline, que tenía solo 9 años al final de la guerra, también estudió mucho y se dedicó toda la vida a investigar a su propio padre, ¿no? En principio su madre le había hecho creer que su padre había muerto, ¿no? Pero luego él se enteró que no, ¿no? La mujer vivió con sus hijos en la casa de sus padres, ¿no? Y recibió una pensión porque su marido supuestamente había muerto. Pero repentinamente un sacerdote de Colonia le informó que su marido estaba vivo. Y entonces Robert recuperó su verdadero nombre y bueno, y ahí fue como de alguna manera empezó con todo el trabajo, ¿no? Jacqueline contó toda la historia, ¿no? Toda la historia, porque finalmente en 1963 fue Robert, su abuelo, fue formalmente acusado por matar a ciudadanos checos y el Estado de Checoslovaquia lo demandó en nombre de las asociaciones antifascistas, ¿no? Aunque la demanda finalmente terminó en absolución, ¿no? Es decir que nunca tuvo que pagar por sus crímenes, ¿no? A pesar de las manifestaciones públicas que tenía frente a su oficina, digamos, él nunca renunció, sino que se retiró tempranamente y murió en 1974, ¿no? A todo esto, quien la estaba mirando al lado era Sara Rus, ¿no? Que luego de Jacqueline contó su experiencia, cómo fue una pequeña porción de su experiencia, ¿no? Porque ella cuenta muchas veces parte de la historia, y en este caso contó cómo era su entrada al campo de concentración, ¿no? Dijo, cuando me sacan del gueto, dejo prácticamente mi niñez. En ese momento tengo 15 años. Nos trasladan en trenes, primero a Auschwitz y luego a Birkenau. En ese último no sabíamos lo que estaba pasando. Nos bajaban de los vagones y en ese momento perdí a mi papá, pero no a mi mamá. Y cuenta una anécdota en la cual, bueno, la situación donde se separa con su familia, ¿no? Y de alguna manera luego cuenta cómo en algún momento reencuentra a su mamá y le preguntan, en realidad le preguntan a una señora, estoy buscando a mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Y esa señora le dije, yo soy tu mamá, evidentemente estaba irreconocible, ¿no? Bueno, contó diferentes anécdotas, digamos, muy fuertes y muy representativas de lo que fue la vida de una persona en el campo, ¿no? Y también era su nieta, ¿no? Paula, que es interesante porque Paula dijo que estaba acostumbrada a escuchar a su abuela. Dice que en realidad muchas veces se le pasó por la cabeza esto de cómo habrá sido la vida de la familia de los perpetradores, ¿no? De cómo viven la culpa, de cómo viven la vergüenza, ¿no? Y en ese sentido dijo algo interesante, y es que el testimonio de Jacqueline le resultaba, digamos, incluso mucho más valiente porque era mucho más simple y más amigable poder hablar desde el lugar de la nieta de la víctima que hablar desde
ser la nieta del perpetrador, ¿no? En algún punto es como más cómodo hablar desde el lugar de la víctima que hablar desde la nieta del perpetrador, ¿no? Y en realidad, de alguna manera, lo que dice ella es que ser nieto de sobreviviente es llevar como la continuidad de la historia, de los relatos de su abuela, y pensar que se puede transmitir ese mensaje, aunque la de los nietos de los perpetradores justamente es al revés, es romper con un mandato y llevarlo hacia un lugar que en realidad es un lugar insoslayable, que es el de, digamos, ¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿Cuál es el lugar de mi familia? ¿No? Las preguntas que uno nunca se puede llegar a hacer. Y acá, evidentemente, Jacqueline encontró ese lugar, ¿no? Ese lugar de salir de un poquito de esa incomodidad permanente, de sentirse parte de una historia que no le pertenece, ¿no? Y a su vez vivir con una culpa por algo que jamás hizo, ¿no? Y bueno, y ella misma fue al pueblo, a ese mismo pueblo donde se produjo la masacre, y se pueden imaginar lo que se produjo ahí cuando apareció justamente la nieta del gran perpetrador, ¿no? Y la dificultad de ese encuentro. Bueno, son momentos, la verdad que esenciales, ¿no? Me parece que como aprendizaje, me parece que estos encuentros son reparadores, suturan partes de la historia, representan una trascendencia que va más allá de las vidas ordinarias que llevamos, ¿no? Y creo que también hablan de cómo asumimos nuestra historia y nuestra memoria en las raíces que llevamos, y cuánto de estos mandatos nos hacemos cargo y cuánto de ellos trabajamos desde nuestra propia indagación, ¿no? Ya sea de una indagación conceptual, de análisis, como también desde el punto de vista de las vibraciones sensoriales y del cuerpo, ¿no? Cuánto de esto nos atraviesa. Y bueno, estos encuentros para mí fueron realmente reparadores en algún punto, ¿no? Bueno, realmente una experiencia singular, y que nos has sabido transmitir también tú a través del testimonio de otros. Te agradecemos que nos hayas atendido y te invitamos, como siempre, a volver a encontrarnos dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Die Rufnummer hat geändert.